Capítulo 3. El hijo bastardo del emperador. El Slayer estaba aún en los cimientos de la base orca de pie sobre los muros, viendo el gris horizonte adornado por los 100.000 pieles verdes muertos a lo largo de todo su paso. Los penales aún podían sentir sus huesos temblar, dirigiendo sus miradas al Slayer, quien parecía irradiar un aura divina que causaba que todos sintieran un golpe de devoción. Uno de los penales recibió una especie de revelación gritando: este hombre no solo está bendecido por nuestro gran dios emperador, sino es uno de sus hijos. Él nos guiará a purgar nuestros pecados y debemos seguirlo. El Slayer giró su mirada hacia los penales. Al verlo de forma detenida, muchos pudieron sentir una necesidad de inclinarse, no solo porque ahora lo respetaban, sino porque podían sentir lo divino de todo su ser. Dos penales levantaron la cercenada cabeza del caudillo muerto. Así fue como el Slayer, seguido por los penales, regresarían al frente, con las atónitas miradas de la Guardia Imperial, que veían llegar a los que debían ser cadáveres. Fueron a luchar muertos de hambre, pero ahora regresaban con adrenalina, aún corriendo por sus venas, manchados con sangre piel verde. La Guardia Imperial solo pudo sobrevivir gracias a los marines. Llegaron y en cuanto terminaron su labor se retiraron a otros frentes. Los tanques y artillería de la Guardia Imperial yacían destruidas, no siendo más que chatarra sepultada por más chatarra. El comisario se mostró, mirando con un rostro de asombro a todos los penales. El soldado de armadura no era un marín, pero parecía ser el responsable. Tal vez pudo haber encontrado una buena carta. La legión penal pudo descansar sobre las piedras, sin recibir ninguna motivación por parte del comisario en viejas trincheras que habían sido tomadas por los orcos. Hace décadas atrás, donde el Slayer los acompañó sin tener problema alguno para que los penales le contasen todo lo que supieran, los cuales le contarían todo lo que un ciudadano tenía permitido saber, aunque muchos de ellos eran analfabetas. En este oscuro mundo del siglo 40 aproximadamente, en pie sigue el Sagrado Imperio, que fue creado gracias al dios emperador, quien ascendió al trono dorado para obtener la divinidad, habiendo creado a 9 hijos, seres divinos que se enfrentarían a 9 demonios malvados que buscan la caída de su sagrado reino. Muchos de ellos aseguraron que él era uno de esos hijos divinos que habían escuchado en cuentos. Cada penal venía de planetas distintos, ofreciendo todo lo que supieran de vivir el día a día, dentro o fuera de las legiones penales. Los penales estaban tan acostumbrados a vivir en un mundo así que no se daban cuenta de lo bajo que había caído la raza humana. El Slayer no pudo evitar pensar en su mundo, el cual sin su protección solo podía caer ante los demonios. No pudo protegerlo como debía hacerlo. Eso carcomió al Slayer por un segundo. Ahora sabía todo lo que necesitaba, jurando a sí mismo que este mundo no lo haría tan bien al igual que los otros millones más. La noche solo duró poco. Mientras el sol quería salir, el comisario estaba planeando un nuevo avance cuando desde los otros frentes le informaron que los orcos habían dejado de atacarles, dirigiéndose de forma masiva hacia su ubicación. Un ejército 79 veces más grande que el anterior se acercaba, y un ejército de los ángeles de la muerte había sido aniquilado a su paso. En otro lugar, este masivo ejército de orcos había escuchado hablar de un combatiente muy bueno, por parte de unos chicos que no dejaban de hablar de lo terrible que era. Cada descripción de este guerrero bastó para que los orcos se dirijan en masa en busca de una buena pelea. Sin embargo, esos chicos no querían luchar contra aquel soldado. Así que los mataron, ya que así no actuaba un orco hecho y derecho, aunque uno se les escapó. El comisario ejecutaba a los soldados a cada paso que daba por mostrar la más mínima cobardía. Los soldados solo pensaban en que este era su fin. Ni siquiera los ángeles del emperador habían podido detener a los pieles verde. Fingir tu estado emocional era de vida o muerte, pero eso casi ya no importaba. El comisario ordenó a los penales avanzar hasta haber entregado sus vidas por el emperador. Los penales no se negaron, estando dispuestos a seguir hasta su último aliento. El comisario vio a una soldado la cual por poco no soltaba su arma. Apenas si había sido reclutada cuando la encontraron vagando perdida, casi como si no supiera dónde estaba. Sudaba a mares, viendo colosales máquinas orcas acercarse a la distancia, las cuales habían sobrepasado a los otros pieles verde. El comisario señaló y gritando ordenó abrir fuego. Las colosales máquinas comenzaron a disparar a todas partes. La soldado se había quedado paralizada. El comisario apuntó su arma a su cráneo, cuando algo rompió su arma. A su lado el Slayer sostuvo su collar arrancándolo. El collar estalló mientras el comisario ponía su hombro para cubrirse del humo. ¿Era acaso ese un cobarde que prefería morir ahí? Cuando alzó su brazo que lo cubría, contrario a lo que pudo pensar, el penal estaba ileso frente a él. El comisario sostuvo su espada sierra, acometiendo contra él. Por un instante pudo sentir lo singular de aquel soldado, pero eso no le importaba. Aquel penal había cometido una grave ofensa y debía morir para dar el ejemplo. No importaba si valía por 2, 10, 50 o 10.000 penales, pero
sería sujetado del cuello siendo elevado. Con un solo golpe el Slayer arrancó su mandíbula, la cual se perdió entre todo el polvo. Un grupo de soldados dispararon contra el Slayer por sus acciones, quien sujetó su escopeta volándole los sesos al comisario, el cual ya muerto supo que con el emperador su alma no iría. El Slayer ignoró a los soldados que le disparaban. Pasó la trinchera lanzándose contra el poderío Piel Verde. Mientras pensaba en lo que hizo, era esa la primera vez que mataba a un humano. Con aquel acto, le salvaría la vida tan solo a una miserable parte. Sabiendo cómo era el imperio, era seguro que no sería la última vez que lo haría. Aquel planeta estaba perdiendo la guerra contra los Pieles Verde, que controlaban el 80% del planeta. Los ángeles del emperador dejaban de llegar, ya que defender ese planeta era una pérdida de recursos y tiempo, destinando más a planetas con mayor valor. Se cuentan historias de lo que hizo el Slayer. Hay millones de orcos, máquinas que acariciaban las nubes, ejércitos de la humanidad destruidos, un solo hombre. No había registro alguno de aquel guerrero. El Slayer ya no era alguien desconocido. Los combates en los que estuvo y en los cuales salió ileso eran incontables. No necesitaba un nombre para ser conocido, ya que sus hazañas hablaban por él. Nadie sabía cómo seguía vivo, no recibía recursos de ningún tipo, por lo cual tuvo que luchar solo, sin comer, beber o dormir, en las líneas enemigas, trincheras que se construyeron y fueron protegidas por generaciones de soldados sin ningún avance. Ahora sus eternos puestos eran abandonados por los soldados para tomar lo que le pertenecía a la humanidad. Los orcos veían aterrados como siempre aparecía de la nada un hombre cayendo sobre los ejércitos para protagonizar una masacre. Los comisarios ya no tenían cobardes en sus filas, solo personas ansiosas por avanzar y tal vez ver a aquel hijo del emperador portando sus sagradas armas que nunca carecían de munición. La sola presencia del Slayer apareciendo repentinamente en cualquier frente motivaba a todo humano que lo viera. Como alguien como él pudo haber terminado en las legiones penales, se buscó de forma inmediata cualquier información para los altos mandos, quienes exigían saber quién era, debían saber su origen, pero solo se encontraban con que era un enigma. Si no había información era porque el Administratum tuvo que equivocarse, castigando brutalmente a cualquier responsable. Muchas veces el Slayer fue tomado como muerto por las confusas mentes de los soldados, pero siempre volvía, mejor que nunca, para despedazar. Se movía entre los frenéticos y aleatorios disparos de los Pieles Verdes como si los conociera. Lo único que se supo era del mundo penal del cual vino, siendo apodado de muchas maneras, el cuchillo de la legión penal, el silencio de los enemigos, la caída del miedo, pero al ser un penal, fue más conocido como el hijo bastardo del emperador. No se lo podía comparar con nadie, era simplemente sobrehumano y divino, era lo que mejor encajaba con él. Así, al cabo de unos días, el 97% del planeta estaba bajo el control del imperio, superaba por mucho a lo que lograría un marín, y ahora los orcos subían a sus naves para abandonar el planeta. La reputación que ganó en solo ese planeta lo hizo extremadamente conocido. Cuando lo encontraron fue recibido con júbilo, perdonándosele cualquier crimen que haya cometido en el pasado que lo llevó a la legión penal. Alguien con su valor y con tal poder debía entregársele un título. Los altos mandos que dirigían el planeta decidieron retirar a los ejércitos a otro planeta. Los soldados fueron despedidos con halagos por parte de los habitantes del planeta, ya que después de tanto tiempo el planeta podía volver a como era antes, un mundo agrícola y con ciudadanos tan adaptados a la guerra. No dejarían jamás que los orcos tomen su mundo otra vez. Tras una larga preparación, una nave estaba lista para viajar a un sistema solar que se encontraba a muchos años luz. Los altos mandos del planeta otorgaron cierto privilegio al Slayer, despidiéndolo con respeto. El navegante estimó que el viaje tardaría un mes. Con los motores cargados, se realizó una ceremonia comenzando de esta manera el viaje. Frente a la nave un portal a la disformidad se abrió, los vidrios al exterior se cubrieron. Al ingresar todos fueron atormentados por toda clase de visiones. Sin embargo, había uno que no sintió nada por esto. Un grupo de penales se encontraban en una celda en condiciones habitables gracias al Slayer, que no se encontraba con ellos. Aún no habían logrado conseguir suficientes victorias. Entre el grupo, un penal que había conocido al Slayer había llegado a escuchar sobre la existencia de seres que se encontraban más allá de la disformidad, que habían conquistado una infinidad de dimensiones, y por alguna razón quería saber más de ellos. Los días pasaron como debía de ser y todos mantenían sus lugares. En el primer día solar los tripulantes se mantenían cuerdos. Sin embargo, el Slayer se levantó drásticamente, agarrando su escopeta, le voló la cabeza a un trabajador que pasaba cerca. Todos quedaron confundidos por aquel acto, pero antes de decir algo el Slayer levantó el cuerpo, dejando mostrar una marca en su cuerpo. Saliendo de ahí, el Slayer conoció
reconocía aquella marca que solo podía significar una cosa, eran demonios de su mundo, no dudó en disparar. Sin embargo, la persona no se comportaba como un poseído, parecía completamente normal, adentrándose más en la colosal nave. En la disformidad, un gran demonio de Sinch rastreaba algo que no estaba en su lugar, cosa que era rara ya que ellos adoraban el cambio. Además podía sentir un olor demoníaco que nunca había sentido. Reuniendo una enorme cantidad de demonios, al ubicar su objetivo usó su desmensurable poder y conocimiento en un punto de la nave se estremeció, el campo Geyer se desestabilizó. Una gran parte de la capa exterior de la nave empezó a evaporarse, los Adeptus Mechanicus trataban de arreglar el problema, mientras muchas criaturas saltaron por la abertura que les hizo el gran demonio, caminando por los pasillos matando sin piedad y con mucha facilidad a los tripulantes, que como gusanos trataban de defenderse, de los cuales muchos en segundos se volvían completamente locos matando a sus propios compañeros. La criatura encontró al Slayer, reconociendo la anomalía que era aquel humano, así que accedió al conocimiento de su dios. Sin embargo se sorprendió ya que este humano había nacido hace poco tiempo, sin embargo no tenía nacimiento, era un completo enigma, así que decidió que lo tendría como una mascota. Antes de pensar qué más haría con él, el Slayer saltaría alcanzando una de sus cabezas destrozándola en pedazos. El demonio lanzó un hechizo haciendo estallar toda la parte trasera de la nave desprendiéndose 4 propulsores. Pero el humano seguía ahí, ileso, el cual sujetó una de sus piernas, arrancándola y procediendo a golpearlo con esta de forma salvaje. El demonio le lanzó un ataque con todo su poder concentrado, sin embargo el Slayer lo sujetó del pecho, empezando a abrirlo de la forma más dolorosa y visceral imaginable. Trepó por el exterior de la nave, arrojando lo que quedaba, dando lo que solo se podía describir como un rugido, para hacerle saber a todo demonio dónde estaba. La disformidad golpeaba la nave, la cual podía quedar hecha trizas. El campo Geyer apenas se mantenía, solo bastaba que se desactivara por completo un segundo para que todos mueran en cualquier momento. El navegante usó toda su capacidad para encontrar una salida de la disformidad y tal vez llegar a un planeta olvidado. Los demonios llegaban con el Slayer para ser consumidos como ellos consumirían a un humano. Grande el horror para ellos saber que no revivirían y solo se transformarían en más munición purificadora para el carnicero. El navegante logró encontrar una salida, la maltrecha nave escapó de la disformidad, aún cargada de demonios que el Slayer desmembraría. Al terminar el Slayer volvió a la nave, buscando personalmente a todos aquellos que tenían aquella marca, eliminándolos, hasta encontrarse con el penal. Aquel hombre tenía un rostro de sufrimiento, diciéndole al Slayer que ellos nunca se habían dado por vencidos, refiriéndose a los demonios que siempre había enfrentado. El Slayer le dio misericordia. El navegante sabía de la ubicación de un mundo que era mencionado en uno de sus antiguos libros, el cual debía ser un mundo humano, civilizado, planeando detenerse ahí. Sin embargo tuvo que salir de la disformidad antes de que la nave explotara. Ahora estaban en medio de la nada, los daños de la nave eran irreparables y volver a la disformidad era imposible. Sin embargo no estaban tan lejos de aquel planeta, aunque no era su destino original, era su mejor opción. Pasaron 4 años viajando por el espacio con la esperanza de llegar a aquel planeta, en los cuales la comida, agua y medicinas se acabaron. Los tripulantes recurrieron a comer lo que tuvieran, llegando a morder el cuero de sus botas, lamer los desperdicios humanos y recurriendo al canibalismo para no morir, perdiéndose en vidas humanas un 30% de los ya mermados soldados. Pese a ellos se mantenía firme la esperanza de que al llegar todos estarían salvados, pero cuando llegaron el planeta estaba vacío y lleno de infinitos desiertos carentes de cualquier recurso, resultando no ser más que un planeta al cual se le había realizado un exterminatus hace siglos atrás, por razones que también ya se habían olvidado, causando la pérdida de la mitad de la tripulación por suicidios, incluido el líder de la guardia, quien los dejó sin más. El Slayer, si bien pudo quedarse y lanzarse a la disformidad, sabía que no podía abandonar a tantas personas. Además eso era lo que posiblemente querían sus enemigos pasados. Ahora sabía mejor que nunca que los demonios no eran lo único que amenazaba a los humanos. Innegablemente desde las sombras los demonios de su mundo estaban contaminando a las personas. Su deber era salvaguardar a la humanidad, lo haría a toda costa y debía comenzar ahí.